os voy a leer un fragmento del inicio de esta novela, Pet Sematary, que es una novela de terror, y vosotros me decís cómo de aterradora os parece. Mientras Luis mantenía al niño contra su hombro, Crandall se acercó, miró el bulto del cuello de Gates y extendió una mano maciza y deforme. Rachel abrió la boca para protestar. Parecía una mano muy torpe y era casi tan grande como la cabeza de Gates. Pero antes de que ella pudiera articular palabra, los dedos del anciano habían hecho un movimiento certero. Y ya estaba el aguijón en la palma de la mano. «Es grande», comentó. Luis se echó a reír. Crandall le miró con su sonrisa torcida y dijo, «Como una buena verga». ¿No les parece gracioso? ¡Pero estás mal! Bueno, chavales, hago este vídeo porque hace unas semanas, en el vídeo que hice sobre las cosas ilógicas de It, dije esto sobre Pet Sematary. Quise darle una última oportunidad y me leí Cementerio de Animales, la cual además de aburrida es mala. Duras declaraciones. Y mucha gente me dijo en los comentarios que estaba flipando en colores y me sugería que debía darle otra oportunidad. No con esas palabras, ya os imagináis, yo lo he suavizado bastante. Lo cierto es que la primera vez que me leí esta novela fue con 20 y pocos y la leí esperando una brutal historia de terror. Y claro, me decepcionó bastante porque apenas tiene terror. Y a lo que yo vine fue a esto. Pero ahora que la he vuelto a leer con 60 y tantos, la veo de un modo totalmente distinto. Y me ha gustado bastante, debo reconocerlo. Inconcebible. Porque la he leído sabiendo que no es una historia de terror. He visto muchísimas reviews de gente que dice lo aterradora que es esta novela, pero no es de terror. Es decir, sí, es del género terror por la temática, pero no da miedo. La inmensa mayoría de la novela es drama y tragedia. En Goodreads hay gente que dice cosas como la siguiente. Stephen King, que por cierto alguien en los comentarios me dijo que se dice Stephen y no Stephen. Yo la verdad es que no tenía ni idea. Seguramente muchas veces me va a salir Stephen King sin querer, así que bueno, lo lamento. Stephen King dijo que esta novela es una de esas que no ha podido releer de tan aterradora que es. Ahora que la leí, entiendo esa declaración. A ver, igual esto es exagerar un poquito. Esta novela es de terror si la lees con 12 años, pero con 75 que tengo yo, pues no. O al menos a mí no me lo parece. Decidme vosotros en los comentarios si os pareció una novela de terror o si pasasteis miedo leyéndola. En fin, chicos, dicen que rectificar es de sabios. Así que para resarcirnos de aquella declaración de mi otro vídeo, lo que vamos a hacer es analizar esta novela, veremos también cuál es el subtexto de la novela, de qué habla realmente, y cuáles son los mecanismos narrativos que usa Stephen King, como se diga, que son bastante interesantes. Más en concreto vamos a analizar el modo en el que Stephen King utiliza lo que ha sido descrito en sociología como el efecto perverso, nombre que en este caso viene como anillo al dedo. El efecto perverso es cuando una medida que se implementa para solucionar un problema amplifica o reproduce el mismo problema que quería solucionar. En este caso, el efecto perverso es el cementerio maldito, que en lugar de resolver el problema de deshacerse de los cadáveres, crea más cadáveres. Y al mismo tiempo este efecto perverso es una metáfora de algo mucho más personal para nuestro autor. Y es que, chicos, para comprender esta novela en su totalidad hay que conocer un dato un tanto turbio de Tito Stephen. Esta novela se publicó en el 1983, en plena etapa de adicción al polvo mágico de nuestro querido escritor, que duró hasta el 86, según contó él mismo, y que sí que debió suponer una auténtica pesadilla para él. Yo lo corroboro. Esta novela es una metáfora de esa terrible adicción a las drogas, que aunque él sabía que más temprano que tarde le llevaría al otro barrio, le era imposible parar. Así que el efecto perverso del cementerio es una metáfora del poder destructivo de las drogas. King lo que hace aquí es convertir las drogas en un cementerio maldito, invadido por un demonio, Wendigo o como lo queráis llamar, que influye en la voluntad de las personas para que esas personas hagan cosas que ellos mismos saben que les van a perjudicar, pero las hacen igualmente. Así que ahora que ya hemos hecho todas las introducciones, vamos allá. Va a haber miles de spoilers, por supuesto. Vamos a entrar en Spoilerlandia y voy a apoyar el análisis de la novela con imágenes de la película del 89, que es la adaptación más fiel que se ha hecho. Si queréis leeros esta novela sin saber nada o ver la película, pues no veáis este vídeo, parad aquí. Bien, estamos todos los que tenemos que estar.
Pues vamos allá. La novela comienza con la familia Creed llegando a su nueva casa, porque Luis, el padre, es doctor y le han dado un puesto en la enfermería de una universidad de otra ciudad. Y aquí ya, chicos, nos encontramos con el primer gran problema de la novela. ¡No es posible! ¡No es posible! Que también podría ser un punto fuerte según se mire, y es que el protagonista es odioso. Houston, tenemos un problema. Mientras van en coche a su nuevo hogar, Rachel, la mujer, y Ellie, la hija, se echan a llorar. Que puede ser comprensible, porque están abandonando el lugar en el que han vivido toda la vida. Y Luis, el cabeza de familia y protagonista de esta novela, piensa que esta gente es muy cargante y se le ocurre que podría proponer parar a comer en algún restaurante de carretera, abandonar allí a toda su familia y pirarse a Disney World y hacer una nueva vida allí. Crack, genio, figura, campeón, tigretón, anormal. Y es que da la impresión en los primeros capítulos de que Luis odia a toda su familia. O tal vez no les odia, pero sí que le irrita profundamente el lugar en el que le ha colocado la vida y del que él es incapaz de escapar. Le irrita que su mujer llore porque se mudan. Le irrita que al llegar, su hija de 6 años grite porque se ha hecho una herida en la rodilla. Le irrita que su mujer le pida consejo de médico porque Gates, el bebé, tiene un bulto en el cuello. Pero no dice nada a nadie, ¿eh? Esto solo lo piensa. La novela sucede principalmente en la mente de Luis, el protagonista. Luis es un personaje con poca voluntad. Sus pensamientos pocas veces se trasladan a acciones y en la mayoría de los casos se deja llevar por la voluntad de los demás. Solo hay una ocasión en toda la novela en la que él impone su propia voluntad y en la que defiende una decisión propia, que es la de casarse con Rachel ante el rechazo de sus suegros, que no quieren que se case con ella. Y esto realmente sucede en el pasado, no en el tiempo en el que transcurren los hechos de la novela. Así que podríamos pensar que Luis antes era de otra forma, mucho más seguro de sí mismo de lo que es ahora. En cualquier caso, la falta de voluntad que muestra durante la novela es lo que le va a llevar al desastre. Y aquí tenemos que hacer un breve inciso para hablar del perfil psicológico del adicto. Una característica que he visto muy a menudo repetida en los artículos sobre este tema es el de la baja autoestima. Y aunque Luis ahora parece perfectamente normal, también deja ver que muchas veces no confía en su propia forma de pensar y en su propio criterio, razón por la que se suele plegar a la voluntad de los demás. En fin, pobre chaval. Stephen King insiste en mostrar este carácter pusilánime de Luis cuando introduce al vecino octogenario, Jude, que es quien le quita el aguijón del cuello a Gates, como os leí en el fragmento del inicio, como una buena verga. A ver, el hecho de que compare un aguijón que acaba de quitarle del cuello a un bebé con un pues es un poco raro, especialmente conociendo esa otra escena de la novela It. Pero creo que aquí lo que Stephen King quiere hacer es mostrarnos que Jude es un tipo pueblerino, un poco vasto, que dice esta clase de cosas sin mala intención. La cosa es que Luis y Rachel se ríen de esta broma. Y luego Luis le dice a Jude: perdónenos por habernos reído. ¿Qué? ¿Pero cómo se va a disculpar Luis? Aquí lo que demuestra es una gran inseguridad interna, como esa gente que se disculpa por todo. Luis no solo no le reprocha a Jude la broma bastante fuera de lugar que ha hecho, sino que encima se disculpa con él. Luis es un pobre pusilánime y eso le pasará factura. Durante las siguientes 40 páginas, la familia Creed se asienta en su nueva casa y conocen al vecino. Y Luis, en su casa, siente por primera vez la maldición del cementerio, aunque no sabe lo que es. En la novela lo muestran de este modo: Dios, es como si algo me hubiera rozado aquí, en esta escalera, algo que casi he visto. Esto funciona a modo de premonición y funciona bien como adelanto del terror, precisamente por la falta de información. No sabemos qué es lo que le ha rozado. Bueno, a ver, sí lo sabemos, pero vamos a fingir que todavía no lo sabemos. En cualquier caso, en este punto ya podemos ver un problema estructural, narrativo, que es uno de los que personalmente más me chirrían y que va a afectar a toda la primera mitad de la novela. De hecho, a toda la primera parte, que es un poco más de la primera mitad de la novela. Dura hasta la página 267, un poquito más de la mitad. Y es que el protagonista no tiene ningún objetivo en la vida, ni en la propia novela. No tiene ningún deseo, ningún propósito, nada que le mueva. En cualquier historia, los personajes, especialmente los protagonistas, tienen deseos o quieren cosas desde la primera página, pero este tío no tiene ningún propósito. Y a ver, esto no es que sea un error, porque en narrativa no podemos decir que ningún tipo de decisión creativa sea un error, pero sí que afecta bastante al ritmo de la narración y a la impresión
impresión que va a crear en los lectores. Porque ahora la historia está supeditada por completo a las cosas que le pasen a este tío. Porque él en sí no es interesante porque no quiere nada. Ese es el gran problema de la primera mitad de la historia, que durante 267 páginas el protagonista de la historia no quiere nada. O sea, la primera mitad de la novela es solamente contexto para lo que va a pasar después. Lo único que ha llegado a desear es abandonar a su familia y pirarse a Disney World mientras se estaba mudando, que también podríamos considerar que quería terminar la mudanza. Pero bueno, todo eso se descarta muy pronto. En la página 18 ya descarta lo de abandonar a su familia y unas pocas páginas después ya se asienta y termina la mudanza. Este personaje quizás lo que puede llegar a querer es tener la vida que tiene, pero como ya la tiene, no hay ningún interés porque ya tiene lo que quiere. El interés llegará en la segunda mitad de la novela, cuando este tío pierda lo que tiene. Por ahora, todo lo que sucede es que Jude le enseña a la familia el cementerio de animales que está al lado de su casa, y Ellie se pone triste porque se da cuenta de que su gato morirá antes que ella. Y a su vez Rachel se enfada con Louise porque la propia Rachel está traumatizada por la muerte de su hermana Zelda, que falleció cuando ella era pequeña a causa de una terrible enfermedad que le deformó la columna vertebral. Ya tenemos aquí contexto más que suficiente. Tienen que pasar cosas, no se puede estirar más el chicle de la reflexión sobre la muerte, los traumas, y de hecho pasan cosas. Un estudiante llamado Victor Pascoe tiene un accidente y muere en la enfermería mientras la atiende Luis. Y justo cuando muere, su espíritu advierte a Luis sobre el cementerio, cosa extraña. Pues muy bien. Cuando llega a casa hace el frutifantástico con su mujer porque parece que a este hombre realmente no le afecta demasiado el haber presenciado una muerte horrible seguida de un presagio fantasmal. Y esa misma noche, después de hacer el frutifantástico, Luis es visitado por el espíritu de Pascoe, que le lleva al cementerio de animales para advertirle de que no debe pasar la barrera de troncos. Pero es muy interesante lo que sucede cuando Luis se despierta por la mañana. Al principio piensa que solo fue una pesadilla, pero entonces ve que tiene los pies manchados de barro, prueba irrefutable de que caminó por el bosque, cosa que no quiere que sepa su mujer, y pasa lo siguiente. Casi corriendo, entró en el baño, conectó a la ducha manual y se limpió los pies y piernas con un agua que casi le escaldó. Empezaba a sentirse mejor, más sereno. Mientras se secaba, le asaltó la idea de que aquella misma sensación debían experimentar los asesinos cuando creían haberse librado de todas las pruebas comprometedoras. Se echó a reír. Siguió secándose y riéndose. Parecía no poder parar. Joder, este tío ha pasado por el shock de ver morir a una persona, luego a la lujuria de hacer el frutifantástico con su mujer. Después el terror de ver un fantasma en su casa que le guía por el bosque, y por la mañana risa descontrolada. Esta última emoción menos justificada que las demás. Y es que Luis está empezando a perder el equilibrio emocional. Este es solo el comienzo. Hasta este momento, y estamos en la página 107 para que os ubiquéis, Luis había puesto la razón por delante de las emociones y había sido siempre, de hecho, bastante calmado en su forma de actuar, pero ahora parece mucho más emocional y con una gestión extraña de las emociones. Y cuando se libra de las sábanas sucias de barro, dice esto: ahora la habitación volvía a estar normal, aunque sin las sábanas. Se había librado del veneno. Llama al barro del bosque veneno. Es en este momento en el que empieza a utilizar una jerga que conecta el cementerio maldito con la metáfora de las drogas que ya os había comentado al principio. Para él esto es veneno y sin embargo le ha provocado risa. No solo eso, sino que durante meses el influjo de la maldición del cementerio les va a provocar a la familia Creed bienestar. Y van a ser todos muy felices, para perjuicio de la trama, por cierto, porque vamos a tener muchos capítulos por delante en los que la trama apenas avanza. Luis investiga la barrera del cementerio de animales, llega Halloween, piden caramelos, la mujer de Jude tiene un infarto, Luis la salva, Luis y Rachel son una pareja funcional de nuevo, Luis castra al gato para contentar a Rachel, bueno, todo normal. Hasta que Rachel y los niños se van a visitar a los abuelos. Luis no va porque él y su suegro se odian a muerte, porque el suegro no quería que él se casara con Rachel. Y llegamos al siguiente punto importante de la trama, página 142, se muere el gato. Es Jude, el viejo octogenario, quien avisa a Luis porque lo encontró en la carretera que separa sus casas, atropellado por un camión. Y como Jude sabe que Ellie quiere mucho a ese gato, lleva a Luis a enterrarlo en un lugar especial, en plena noche. En la película esto lo grabaron de día, pero en la novela sucede de noche. Luis al principio se niega, pero enseguida se pliega a la voluntad
de Jude. No se resiste. Os voy a leer el diálogo entre ellos dos para que lo veáis. Jude, ¿qué propones? No podemos enterrarlo esta noche. Sí podemos y lo haremos. Jude, está oscuro, es tarde y hace frío. Vamos, dijo Jude, manos a la obra. Eso puede esperar hasta mañana, cuando haya luz. ¿Ellie quiere al gato? Sí, pero... ¿y tú la quieres a ella? Naturalmente, es mi hija. Pues ven conmigo. Y Luis fue con él. Así que el viejo le dice que vamos, él se niega, pero va igualmente. Aquí es Jude quien está bajo la influencia del Wendigo, o de la maldición del cementerio, o como queréis llamarlo. Que no es el cementerio de animales, por cierto, es el cementerio indio, que está más allá del cementerio de animales. Es Jude quien introduce a Luis a todo esto de la maldición del cementerio. Es, podríamos llegar a decir, su dealer, su camello, quien le introduce al mundo de las drogas, pero en vez de drogas es un cementerio maldito. Y de hecho, mientras van hacia allí, Luis dice sentirse muy bien y Jude le responde esto. El lugar influye, pero tampoco hay que atribuirlo a eso. La heroína da una sensación de bienestar al adicto mientras se la inyecta en el brazo, y no obstante, le está envenenando. Le envenena el cuerpo y le envenena el pensamiento. Este lugar puede tener el mismo efecto, Luis, no lo olvides. Para mí, esta frase es la clave de toda la novela. En este punto, si Luis tuviese la voluntad suficiente, podría darse la vuelta y volver a casa, pero ya sabemos que eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que va a ir al cementerio y va a caer en el influjo invisible de un demonio, tal como probablemente le había pasado a Stephen King con los polvos mágicos antes de escribir este libro. En cualquier caso, llegan a un cementerio indio abandonado y Luis entierra allí al gato porque Jude le dice que lo haga. Y, como no, al día siguiente el gato vuelve con vida, ha resucitado, solo que ahora huele mal y da asco. Y mata animales. Así que Luis va a casa de Jude a preguntarle qué onda y este le cuenta la historia de cómo descubrió él aquel cementerio mágico cuando murió su perro y cómo el perro volvió con vida, pero también era un perro asqueroso y con olor a podrido. Vale. Aunque a Stephen King se le dan muy bien los metarrelatos, las metahistorias, esas historias dentro de otra historia, esta aquí se hace repetitiva, no funciona como debería funcionar, porque todo lo que nos cuenta es algo que acabamos de ver hace un momento, y él lo vuelve a repetir punto por punto. Esta es la típica historia de ver para creer, cuenta una cosa imposible, de animales que vuelven a la vida, pero es que nosotros ya lo hemos visto. El gato ha muerto, ha revivido. Ya hemos visto que es cierto, entonces esto es una repetición. Y esto empantana un poco la narración. Pero bueno, lo importante de este capítulo no es tanto la historia que cuenta sobre el perro que vuelve a la vida, sino la confesión que hace Jude al final, cuando explica por qué llevó a Luis a enterrar al gato allí, si ya sabía que los animales volvían en un estado de podredumbre que daba asco y en algunos casos volvían siendo malvados. Él dice esto: lo haces porque algo se apodera de ti, lo haces y se acabó. Las razones te las inventas. Esto es algo que podría haber dicho un adicto a los polvos mágicos, eso sin duda. Lo haces y se acabó, las razones te las inventas. Y es el propio Luis cuando poco después piensa esto para sí mismo. Entonces, ¿se ha apoderado también de mí ese lugar? No, si yo no lo consiento. Pero es que este tío hasta ahora no ha tenido la fuerza de voluntad para hacer valer su criterio ni una sola vez en toda la novela. Ni frente a su mujer, ni frente al vecino octogenario al que conoce desde hace unos pocos meses. Menos aún va a tener para vencer la fuerza de un cementerio endemoniado. Y de hecho, ¿os acordáis que hemos dicho que Luis estaba empezando a perder la estabilidad emocional tal y como les pasa a los que tienen un perfil psicológico de adicto? Bueno, pues después de esto termina de perder la estabilidad emocional del todo. Cuando su familia regresa de casa de sus suegros, Gates, el bebé, se pone enfermo porque ha pillado un virus y durante el desayuno vomita. A lo que Luis reacciona así, os lo leo tal cual. Entonces Luis perdió por completo la compostura. No pudo evitarlo. De la risa pasó al llanto y del llanto a la risa. Rachel y Gates le miraban como si se hubiera vuelto loco. Me parece brutal porque la historia es un relato sobre un cementerio maldito que hace que los muertos vuelvan a la vida poseídos por un demonio, pero debajo de eso está contando punto por punto cómo se siente una persona adicta a las sustancias. Esto es algo que no vi la primera vez que lo leí y ahora no entiendo cómo es que no lo vi, pero bueno. Chicos, pasas que cosas, ¿no? Cambiamos con los años. Para que nos situemos un poco en la narración, vamos por la página 216 de 483, casi la mitad. Y lo único que ha vuelto del cementerio es un gato que huele mal. A esto me refería cuando digo que la novela
es de drama y no de terror. De hecho, lo que viene ahora es más drama. Tierra, trágame. Porque se muere la esposa de Jude, que no aparece en la adaptación cinematográfica, y Rachel le cuenta a su esposo que no puede ir al funeral debido al trauma que tiene desde pequeña a raíz de la horrible muerte de su hermana. Pues perfecto, no pasa nada. Superan el funeral, pasa el tiempo, son felices, siguen pasando las páginas y ya se empieza a acercar el dramón, en plena mitad de la novela. De hecho, llega en el momento que son más felices que nunca. Y es que Stephen King aquí hace una cosa que es un mecanismo narrativo que usa mucho, que a veces le sale bien y a veces no le sale tan bien, que es que adelanta un suceso horrible que va a pasar. Y el suceso horrible es que va a morir Gates, el bebé. Entonces, él lo suelta así, dice, le quedan menos de 2 meses de vida, y te mete un capítulo en el que se van a volar una cometa felices. Es un gracioso, el Stephen King. Total, que llegamos a la segunda parte de la novela, página 269, y estamos de repente en el funeral de Gates, el bebé, ya muerto. Así sin más. Stephen King ha omitido el momento de su muerte. Ya veis que si busquéis una novela de terror con escenas fuertes y sorpresivas, esta no es la novela. Stephen King lo deja claro, omitiendo esta clase de escenas, porque en lo que se quiere centrar es en otra cosa, que es el drama de Luis. Con algunos recuerdos fugaces de Luis nos enteramos que le atropelló un camión. Y bueno, este capítulo es de un drama brutal. Una tragedia absoluta. Es el fiel retrato del shock que provoca una muerte inesperada y probablemente uno de los mejores capítulos de la novela por cómo retrata la psique de los personajes, que de aquí en adelante van a experimentar un cambio profundo. Ellie se convierte en una niña taciturna que tiene premoniciones. Rachel, irónicamente, después de un breve periodo de shock, adquiere una valentía inesperada para alguien que tenía un trauma tan brutal con la muerte. Y Luis termina de dejarse atrapar por la maldición del cementerio y piensa en enterrar a Gates en el cementerio indio. Por fin, Luis tiene un objetivo, por fin tiene un deseo, que es resucitar a Gates. Lo irónico de todo esto es que este propósito no es enteramente suyo, sino que lo tiene por la influencia mágica del Wendigo. De nuevo se está plegando a la voluntad de otro, solo que en este caso él no se da del todo cuenta de que su voluntad ha sido completamente anulada. Y aquí me da un poco de pena este momento, porque Jude, que sabe en lo que está pensando Luis, le cuenta otra historia sobre un tipo que revivió a su hijo, un soldado muerto en la guerra, y repite el mecanismo narrativo de antes, contarnos una historia para revelarnos más información. Esta vez funciona un poco mejor porque ahora sí que nos están contando la meta historia antes de que sucedan los hechos que van a acontecer en la novela. De este modo sí genera tensión. El problema tal vez es que con esta meta historia nos dan demasiada información. Tengo la sensación de que esta meta historia funcionaría mejor si Jude no tuviese la información completa, si lo hubiese escuchado de otra persona o si le llegase a Luis la información de forma fragmentada, de manera que no la tuviese por completo. Pero aquí lo tenemos todo porque Jude parece que lo vivió todo de primera mano. Jude cuenta que un tipo revivió a su hijo y él y otros tipos fueron a ver qué pasaba porque la gente hablaba de eso y ellos sabían que le había enterrado en el cementerio indio. En fin, que van, se encaran al zombie y ¿qué hace el zombie? Les atormenta contándoles secretos. Me he quedado estupefacto con esto. ¿Y qué hacen ellos? Se van corriendo. ¡Cobarde! En la película le prenden fuego, por cierto, pero en la novela se van corriendo. Eso es todo. ¿Qué les dijo el zombie? Pues a uno le dijo que su mujer le ponía los cuernos, a Jude le dijo que era un putero, cosas así. En fin, da un poco de bajón que el zombie no pudiese hacer nada más que eso y, por supuesto, no considero a este capítulo terror para nada. Luego el señor King nos pone un capítulo muy bonito en el que Luis sueña cómo hubiese sido la vida de Gates si Gates hubiese seguido con vida. Pero está muerto. Tragedia. Es que, de verdad, este libro es un dramón importante. Y entre drama y drama, Luis empieza a pensar en razones a favor de revivir a Gates, a pesar de que sabe perfectamente que el ser que salga del cementerio no va a ser su hijo. Pero claro, para desenterrarle y enterrarle en el otro cementerio, necesita que su familia no esté allí. Así que convence a Rachel para que se vaya con Ellie a casa de sus suegros. Y por fin aparece por aquí el siguiente rasgo del perfil psicológico del adicto, la manipulación. ¿Quieres que nosotras? ¿Qué? Que os vayáis a Chicago con tus padres. Luis se oyó a sí mismo hablar con un desparpajo insólito, le producía viva excitación. Y cuando ya ha convencido a Rachel de que se vayan sin él, mirad lo que le dice Rachel.
Pareces tener fiebre, Luis, como si hubieras contraído una enfermedad. Es como si Luis tuviese el síndrome de abstinencia, está enfermizo, está febril, les miente para que se vayan y está muy irritado. Luego ayuda a su mujer a hacer las maletas para que se vayan y pasa esto. Rachel le dice, ¿seguro que no tienes nada que decirme? Por el amor de Dios, ¿qué pasa ahora? No sé lo que pasa, respondió Rachel suavemente, por eso lo pregunto. ¿Qué crees que voy a hacer? ¿Irme a un burdel? ¿Unirme a un circo? ¿Qué? No lo sé, pero hay algo que no está bien. Es como si trataras de librarte de nosotras. Rachel, eso es ridículo. Está tremendamente alterado, nada que ver con el Luis que se nos presentó al inicio de la novela, que era muy calmado y se plegaba a la voluntad de los demás, que eso no está bien, pero ahora está muy irritado y quiere que los demás hagan lo que él dice. Aunque no es porque él quiera, es por la influencia del cementerio. Y por cierto, Rachel menciona algo muy interesante, la primera premonición de Ellie, que soñó que Luis estaba muerto sentado en la mesa de la cocina. Volveremos a eso más adelante. Total, que estas dos se piran y Luis ya puede poner en marcha su plan. Cuando se pone en marcha piensa esto. Se sentía totalmente desconectado de su familia, de su entorno habitual y hasta de su trabajo. Otro rasgo común de las personas con adicciones. Al mismo tiempo, ya en casa de los abuelos, Ellie empieza a tener premoniciones en sueños. Primero sueña con que Gates tiene un cuchillo y luego sueña con que Pascoe, el chico que murió al principio, le decía que a su padre le iba a pasar algo malo. Eso asusta a Rachel porque obviamente Ellie no podía saber quién era Pascoe porque no le dijeron nada de aquel incidente traumático porque Rachel está traumatizada con la muerte. Así que se asusta. Sabe que está en una historia de fantasmas y decide volver para salvar a Luis. Toma ya, tenemos aquí una heroína completamente inesperada. Y es a partir de aquí, página 371, que podemos considerar que la novela entra en el género de terror. Luis va al cementerio municipal y desentierra a Gates. Luis ya está completamente ido de la cabeza y el Wendigo usa sus poderes mágicos para entorpecer a las dos únicas personas que pueden detenerle, que son Jude y Rachel. A Jude le hace dormirse y a Rachel le hace perder primero el vuelo de conexión, luego le hace dormirse al volante y luego le estropea el coche que ha alquilado. Así que nada impide a Luis ir al cementerio con el cadáver de su hijo. Pero por el bosque Luis ve al Wendigo de dos formas distintas, como monstruo gigantesco de ojos brillantes y como cara flotante con cuernos que le saca la lengua. Terrorífico, chicos. Casi me da algo. Una cara que saca la lengua. Bueno, luego entierra al bebé y trabajo finiquitado. Fin de la jornada. Entramos ya en la última parte de la historia, página 445. Quedan 40 páginas para el final y por fin aparece el zombie. El zombie de Gates vuelve a casa mientras Luis duerme, le roba un bisturí y con la inestimable ayuda del gato zombie se carga a Jude. Vamos a obviar el hecho de que un bebé zombie de apenas 2 años que apenas sabe coordinarse y que además cuando son poseídos por un demonio tienen incluso menos coordinación, ha caminado no sé unos 5 kilómetros por un bosque virgen y ha sorteado todos los obstáculos sin problemas. Yo que sé, lo puedo medio aceptar, aunque me parece raro. O sea, el gato zombie pierde muchísima agilidad, el perro zombie de Jude perdió muchísima agilidad, pero el bebé se convierte en un super bebé que puede caminar por el bosque perfectamente sin problemas, abrir todas las puertas sin problemas, abrir maletines, coger bisturís, bueno, en fin. Entonces llega Rachel, que va primero a casa de Jude porque él le dijo que fuese a verle en cuanto regresara, para contarle lo que estaba pasando. Y claro, Gates la mata también cuando ella va a darle un abrazo. El truco de Mendruco. A diferencia de el otro zombie adulto, que solo era capaz de contar secretos a sus víctimas, este bebé es un serial killer. Luis cuando se despierta se da cuenta de lo que ha pasado y mata tanto al gato como a Gates, que en realidad es el Wendigo en el cuerpo de Gates. Y Luis lo sabe, porque además el zombie del bebé le intenta matar también. Entonces ya loco, completamente atrapado en el círculo vicioso del cementerio, decide quemar la casa de Jude con todos los cadáveres dentro, excepto el de su mujer que se lo lleva para enterrarlo también en el cementerio indio. Un pequeño fallo de la novela es que no quiera revivir también a Gates. Lo que hace ahora Luis es esperar en la mesa de la cocina a que vuelva el zombie de Rachel y cuando el zombie entra en casa termina la novela. Venga, un beso. Lo que nos lleva a la premonición de Ellie que habíamos visto antes. Ellie soñó que habías muerto, dijo que te había visto en la mesa de la cocina con los ojos abiertos, pero ella sabía que estabas muerto. Y así termina el viaje del adicto a los polvos mágicos con la muerte, asesinado por el zombie de su mujer que representa polvos mágicos realmente.
y hay quien puede pensar que esta muerte es una muerte metafórica, pero visto el carácter asesino del zombie, no parece que sea para nada metafórico, y menos aún conociendo la premonición de Ellie. Y en fin, esto ha sido el libro. Considero que tiene bastante más lógica e interés que otras novelas de Stephen King, sabiendo eso sí que el ritmo está completamente descompensado y que terror tiene poco. Quizás por eso los artífices de la película del 2019 tuvieron que cambiar buena parte de la trama porque ellos querían hacer una peli de terror, porque claro, Stephen King. Y nada más, espero que hayáis disfrutado este vídeo y nos vemos en el siguiente.